los beneficios que causa la presencia de Dios. Esto va a estar bueno. Amén. Busque primeramente segundo de Samuel, capítulo 6, un verso conocido, pero voy a desglosar esta palabra porque la presencia de Dios está en casa. Amén. ¿Siente la presencia? Todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Si usted respire, alabe. Gloria al Señor. Salmo 150 dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Entonces, si no alaba, quiere decir que algo pasa. Pero alabe a Dios. Amén. Segundo de Samuel, capítulo 6, cuando lo encuentre, diga amén. Diga gloria a Dios, diga aleluya, amén. El que no lo tenga, acérquese ahí a alguien para que le ayude a leerlo. El que no tenga Biblia, ayúdele a leer la Biblia con usted, para que sepa lo que vamos a leer en este día. Aleluya. Si alguien no tiene Biblia, acérquese. Si alguien tiene una Biblia, acérquese ahí a alguien para que lea esta porción, porque yo voy a hablar algo importante en esta noche. Amén, en esta tarde. ¿Lo tiene? Amén. Dice el verso 10 en adelante. El verso 10 en adelante, segundo de Samuel, capítulo 6, verso 10, dice así: en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. CCRR dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Y bendijo, diga conmigo, bendijo. Wow. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa, a toda lo que afecta a la presencia de Dios. Amén. Verso 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Jehová de Edom y todo lo que tiene, a causa, diga conmigo, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed Edom, a la ciudad de David. Oye, qué presencia de Dios. Lo que causa la presencia, cuando la presencia de Dios llega a tu vida, el entorno a donde tú te mueves, lo va a transformar la presencia de Dios. ¿Cuántos esperan algo importante? Ahora vaya a San Juan 6, a San Juan 5, porque aquí está el mensaje y aquí está el otro contexto de lo que es la presencia de Jesús, de lo que causa la presencia de Jesús. Parece ver que había aquí en el San Juan 5, parecía ver que Jesús, cuando llega a un lugar, algo tiene que pasar. Cuando Jesús llega a un lugar, no importa la circunstancia, no importa lo que está sucediendo, no importa la atmósfera, no importa el diagnóstico. Cuando Jesús llega a un lugar, la atmósfera tiene que ser transformada. El problema tiene que decir: llegó Jesús. La enfermedad tiene que decir: Jesús está en casa. El demonio tiene que decir: Jesús está aquí. Y cuando Jesús llega, algo tiene que suceder. Mi alma alaba, esto está bueno y se pone mejor. San Juan 5, verso 6. Mire bien, verso 6. Era una multitud en el estanque de Betesda. Había una multitud. Y mira la multitud, fíjese lo que había ahí. Y dice el verso 2: y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacían una multitud de enfermos. ¿Una multitud de qué? De sanos. No, una multitud. Cuando dice una multitud, había mucha gente ahí en ese estanque. Una multitud de enfermos. O sea, el lugar, la atmósfera de ese lugar, de ese estanque, olía a muerte. Oh, mi alma alaba a Dios. La atmósfera se respiraba a muerte, se respiraba enfermedad, se respiraba espíritus de muerte. Pero cuando Jesús llegó cerca de ese estanque, algo tenía que hacer la presencia de Jesús en ese lugar. Porque cuando Jesús llega a un lugar, a una casa, a un hogar, a un matrimonio, llega con un propósito. Mi alma alaba a Dios. Wow. Y todavía no está el mensaje, pero mire, una multitud de enfermos. Verso 6.
Y cuando Jesús lo vio acostado a un paralítico, dijo, supo que ya mucho tiempo, llevaba mucho tiempo así. Le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, diga conmigo, al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Ocupa tu lugar. Dile a tu hermano, Jesús está en casa. Dile a tu hermano, Jesús está en casa. Jesús está en casa. Yo quiero hablar de la presencia de Dios. Yo quiero hablar de los beneficios de la presencia de Dios. Los beneficios cuando nosotros cuidamos la presencia de Dios. David llevaba el arca del pacto, la presencia. El arca representaba la presencia de Dios y la llevaba a Jerusalén. Pero sucede algo cuando vemos que David llevaba el arca del pacto a Jerusalén, porque los filisteos la habían robado, los filisteos la habían capturado. El arca del pacto, 20 años duró el arca del pacto fuera de la ciudad de David, fuera de Jerusalén. Y mientras la presencia de Dios esos 20 años no estuvo en medio de Jerusalén, el pueblo judío lloraba, se lamentaba, estaba triste, padecía, los enemigos se burlaban. Pero un hombre llamado David se atrevió a levantarse y dijo, yo tengo que ir a capturar, yo tengo que regresar el arca, la presencia de Dios a Jerusalén. Porque vamos a notar algo aquí. Hay un paralelo aquí, o hay un ejemplo aquí hermoso, precioso. Pero antes de hablarte de la presencia, te voy a hablar de la ausencia. Antes de hablar, oh, mi alma alaba a Dios. Antes de hablarte de presencia, de esencia, voy a hablarte de la ausencia. Amén. Antes que yo te hable de esa esencia de la cual nosotros adoramos, danzamos, no lo vemos, pero lo sentimos. No puedo ver la enfermedad, pero cuando yo le digo la presencia de Jesús está en este lugar, enfermedad tiene que moverse y tiene que decir, se tiene que sentir mal el gigante, y tiene que decir, ese hombre, esa mujer, esa iglesia, ese joven tiene presencia. Ahora, antes de hablarte de la esencia, voy a hablarte de la ausencia. Porque ¿de qué sirve vestirnos bien sin ausencia de la presencia de Dios? ¿De qué sirve que nosotros podamos tener todo, aleluya, y no tener la esencia? Mi alma alaba al Señor. David sabía que la presencia de Dios tenía que volver en medio del pueblo de Israel, porque mientras la presencia estaba, mientras el arca estaba en medio de Jerusalén, en medio de Israel, entonces todos los enemigos tenían que temblar. Todos los enemigos decían, Jehová ha visitado Israel, Jehová está con ellos, Jehová está con ellos, el Dios de los dioses está con ellos. ¿Por qué? Porque el enemigo reconocía cuando Israel tenía la presencia de Dios en medio, entonces Israel podía vencer a cualquier enemigo que se le atravesaba. Pero de repente la presencia de Dios fue capturada. ¿Por qué fue capturada la presencia de Dios? El arca del pacto fue robada por los filisteos. ¿Por qué? Por el descuido del pueblo de Dios. Porque no podemos, mi alma alaba, aquí te va. No te acostumbres tanto a la presencia de Dios, en un sentido de que si tú te acostumbras mucho, entonces puedes perder el temor a la presencia de Dios. No vivas como costumbre solamente, venimos como costumbre, y cuando venimos como costumbre se puede transformar en religiosidad. Cuando solamente nos congregamos por congregarnos y venimos sin propósitos al templo, pero no venimos con esa mentalidad, voy a ir a adorar la presencia de Dios. Voy a ir a adorar la presencia de Dios. Hermano, cuando muchos se acostumbran a la presencia de Dios es peligroso.
¿Por qué? Porque te acostumbras tanto a la atmósfera, al ambiente, que puedes perder de vista esa esencia. Y cuando nosotros, te voy a decir algo, a lo mejor no me entendiste, se me quedaron viendo muy raro cuando les dije que cuando nos acostumbramos a la presencia de Dios podemos perder de vista la presencia. ¿Por qué? Porque no hay que, mire, hay alguien que dijo por ahí, es que yo estoy acostumbrado. Y cuando tú te acostumbras, hermano, solamente a algo metódico, a eso me refiero. Cuando tú te dedicas a algo metódico, hermano, le pierdes la pasión, le pierdes muchas veces el respeto. ¿Por qué mucha gente le pierde el respeto a la presencia? Porque se acostumbran tanto, hermano, a ese lugar, a ese ambiente. Pero es que muchos le pierden el respeto. ¿Por qué? Porque se acostumbran tanto, pero no hay que perder el respeto. Cuando tú vives en la esencia de la presencia, vas a vivir en santidad, vas a vivir honrándola, vas a vivir entregándote con pasión a ella, y vas a decir, no, todo lo que yo hago voy a consultar a Dios. Hay gente que se acostumbra tanto a la presencia que ya no consulta. ¿Sí me explico? Sí me entiende, hermano. Hay alguien que se acostumbra, entra a este lugar, y como entra a este lugar están acostumbrados tanto y le pueden perder el respeto. Israel le perdió el respeto al arca del pacto. Israel se descuidó. Israel pudo descuidarse, y cuando se descuida, Dios dice, cuando Dios mira al pueblo descuidado, dice Dios, ellos le están faltando el respeto a mi presencia. Y Dios tuvo que permitir que los filisteos robaran el arca y se la llevaran fuera del campamento. Y cuando hay ausencia de presencia, hay enfermedades. Cuando hay ausencia de presencia, hay decaimiento. Cuando hay ausencia de presencia, hermano, hay duda. Cuando hay ausencia de presencia, hermano, ya no hay fuerzas para seguir. Cuando hay ausencia de presencia, hermano, ya no hay ese ánimo para seguir. Cuando hay ausencia de presencia, hermano, todo nos da igual. Cuando hay ausencia de presencia, hermanos, cuando ya no valoramos la presencia de Dios, donde no se le valora, ella tiene que retirarse, ella tiene que alejarse, porque Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Dale la gloria y la honra al Señor de los señores. Usa, el hijo de Abinadab, dice que el arca estuvo mucho tiempo en casa de Abinadab, y los hijos de Abinadab, uno llamado Usa, hermano, cuando David llevó el arca ya a Jerusalén, dice la Biblia que le pusieron un carro nuevo. Más arriba en esos versos, le pusieron un carro nuevo, un carruaje nuevo, y pusieron el arca con los bueyes, y dice que los bueyes caminaban, y como que el carruaje nuevo, la carreta nueva, dice que como que tropezaba y se caía, y arriba de ese carro nuevo estaba el arca. Escucha esto, por eso te digo que es peligroso. Y cuando los bueyes, dice que llevaban el arca encima del carruaje nuevo, dice que Usa, el hijo de Abinadab, donde estuvo el arca por muchos años en su casa, dice que cuando miró Usa que el arca del pacto, donde reposaba la gloria de Dios, como que se movía para la derecha y para la izquierda, y como que se iba a caer. Dice la Biblia que Usa quiso ayudar al arca para que no se cayera, y de repente dice que Usa toma el arca para que no se caiga, y de repente Usa cayó muerto. Aparentemente estaba haciendo algo bueno para que no cayera el arca. Pero ¿por qué Usa extendió tan muy pronto? Fue muy ligero para estirar la mano y tocar el arca. Él se había acostumbrado tanto a que el arca estuviera en su casa por muchos años. Él se acostumbró tanto que no reverenció ese lugar, que no le tuvo temor en ese lugar. Se acostumbró tanto y fue tan fácil, porque es que hay que vivir en temor, hay que vivir siempre honrando la presencia, hay que vivir en un temor reverente y no ser ligeros. Y Usa fue ligero, y de repente toma el arca y cae muerto. Y cuando cae muerto, David le dice: Dios, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es que la presencia
de Dios solamente es para aquellos que tienen esa esencia y ese temor a ella. Porque la esencia de la presencia es para ti y para mí. Pero la presencia de Dios no puede estar y reinar en cualquier corazón. Tiene que reinar en el corazón que en realidad está reverenciando y tiene pasión por la presencia de Dios. Porque cuando tú quieras presencia, tú te preparas. Cuando tú quieras que esa presencia de Dios reine en tu corazón, tú te preparas. Y de repente David dijo, pero ¿qué pasó? Se murió una persona, murió alguien, sí, murió alguien. Y el que murió, hermano, no fue alguien raro. Murió un hijo de Abinadab, donde el arca estuvo muchos años en su casa. Fue un hombre, fue Usa, fue el hombre que estuvo el arca de Dios en su casa. Ahora, David dijo, no puedo llevar así el arca de Dios a Jerusalén. ¿A dónde hay que dejarla? ¿Dónde vamos a dejar el arca ahora? Yo no puedo llevar esta presencia al Jerusalén porque Dios mató a una persona. Eso me da a entender que algo va a pasar. Y alguien dijo por ahí, hey, aquí cerca hay una casa y el hombre de esa casa se llama Obed-Edom. Y ahí podemos dejarla. Fíjese bien, ahí podemos dejar el arca. Se supone que la presencia iba para Jerusalén, pero la presencia se desvió a casa de Obed-Edom. Y cuando llegaron a casa, dice que la dejaron en casa de Obed-Edom. No le pidieron permiso. El rey dijo, aquí vamos a dejar la presencia. En otras palabras, no le pidieron permiso a Obed-Edom. Pero lo más curioso es que cuando quedó el arca del pacto en casa de Obed-Edom 3 meses, aquí va la esencia. Obed-Edom no sabía que esa arca que tanto reverenciaba el pueblo de Israel era una arca de 45 centímetros. Y esa arca, hermano, fue calafateada de madera de acacia. Y esa madera de acacia dice que fue forrada por oro puro. Y arriba de esa arca había una tapa donde estaban inclinados dos querubines. Y ahí estaba, hermano. Y adentro de esa arca estaba el maná del desierto. Y estaba la ara de Aarón que reverdeció sola. Estaba dentro ahí. Y las tablas de la ley, ahí estaba. Y ahí reposaba una gloria azul en arca del pacto. Entonces, mire, Obed-Edom no sabía que la arca del pacto, esa arca que reverenciaba el pueblo de Dios, esa arca donde reposaba la gloria de Dios, hermano, Obed-Edom no sabía que esa arca en un momento determinado iba a llegar a su casa. Porque Obed-Edom no lo sabía. Porque en Obed-Edom dijeron a alguien, aquí hay cerca un hombre llamado Obed-Edom que es temeroso. Yo digo que tenía un gran testimonio. Pero cuando llegó el arca del pacto a Obed-Edom, a casa de Obed-Edom, Obed-Edom no tuvo miedo. Obed-Edom no dijo, no la dejes aquí porque es la presencia de Dios. La Biblia dice que cuando se quedó el arca del pacto 3 meses, no hubo muerte. Escucha esto. Obed-Edom no sabía que el arca iba a llegar a su casa. Pero lo más tremendo es que Obed-Edom ya tenía un lugar preparado para la presencia de Dios. Te puedes levantar un momento en tu casa, te puedes levantar una noche dormida, después de haber dormido una mañana, y si tú pensar nada de lo que Dios va a hacer en tu vida, por eso tienes que estar preparado. Porque lo que Dios va a hacer, hermano, Dios transforma la circunstancia difícil que estás viviendo, la necesidad difícil que estás viviendo, esa situación que estás entre la espada y la pared. Lo único que puede hacer la diferencia para transformar esa atmósfera, aleluya, de ese diagnóstico malo, se llama presencia de Dios. Obed-Edom no sabía, pero cuando llegó el arca de Obed-Edom a su casa, Obed-Edom le dio la bienvenida y dijo, dejen aquí el tiempo que sea necesaria. ¿Por qué? Porque él estaba preparado para la presencia. Él no sabía. De repente llegó el arca del pacto a su casa. Pero lo más tremendo es que esos 3 meses nadie de la casa de Obed-Edom murió. Usa, el que murió por el arca del pacto, ese era un sacerdote. Iba para camino de sacerdote.
Pero ese es el ejemplo a seguir muchas veces. Pero más que nada para seguir es para enseñarnos algo que es peligroso cuando somos ligeros. Tenemos que estar preparados. Porque un de repente de Dios, yo estoy esperando un de repente de Dios. Eso es lo que nosotros la iglesia tenemos que entender. Que a veces hay de repentes de Dios que Dios no nos avisa. Hay de repente de Dios que Dios no te avisa que va a llegar. Y cuando alguien te llega de visita y no te avisa, ¿cómo te sientes? ¿Por qué no me avisaste, mujer? Familia, ¿por qué no me? Cuando alguien te llega de visita a tu casa, si alguien, un primo, un tío, un hermano, te llega de visita a tu casa sin decirte, y tú no vas a estar preparado, ¿sí o no? Pero a veces Dios es así. A veces Dios no te avisa. Y Dios dice, hoy voy a visitar esa casa. Oh, mi alma alaba a Dios. Ahora, la pregunta del millón, dijo Juan Montes. ¿Estás preparado para un de repente de Dios? En la mente humana dice, yo me voy a preparar. Yo me tengo que preparar. Ahora, para el de repente de Dios ya tiene que estar preparado. Porque el de repente de Dios llega un momento determinado que va a manifestar la presencia de Dios en tu vida. Y cuando Dios te va a llamar, no te va a dar chance de prepararte. Tienes que estar preparado ya. Y Obed-Edom estaba preparado sin aún avisarle a él. Dice que llevaron el arca de la presencia de Dios a su casa. ¿Y cuál fue el efecto de la presencia? En Usa el efecto fue muerte, porque fue muy ligero. Y Usa se acostumbró tanto a ver esa caja, a ver la presencia de Dios en su casa, que perdió de vista que tenía que tener el temor a Dios. Ahora, cuando llega el arca del pacto a casa de Obed-Edom, dice la Biblia que tuvo 3 meses el arca, y dice que Dios bendijo todo lo que tenía la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía a causa del arca del pacto. ¿Cuántos quieren presencia? Cuando la presencia de Dios llega a tu casa, comienza en la presencia de Dios a percibir, aquí hay enfermedad, y la presencia de Dios comienza a abrir espacio, y cuando la presencia de Dios llega a la casa, la presencia dice, aquí hay necesidad, y comienza a expandirse a los rincones más secretos la presencia de Dios, y comienza a oír la enfermedad, comienza a oír la escasez, el espíritu de miseria se comienza a ir, el espíritu de enfermedad se comienza a ir, aleluya. Cuando llega la presencia, cuando hay corazones que están dispuestos para que esa presencia de Dios llegue. ¿Cuántos quieren presencia de Dios? Porque hay enemigos que te están buscando, hay enemigos que tienen tu nombre, que te están buscando para destruirte, quieren destruirte, quieren que tú estés en la miseria, en la soledad, en la tristeza. Pero hay una presencia que ya está en tu corazón, que te dice, yo te quiero llenar, yo quiero llenarte para darte la gloria. ¿Cuántos dicen amén? La presencia de Dios tuvo 3 meses. Dice que fue dado aviso a David y le dijo, hey David, hace 3 meses llevamos el arca del pacto a casa de Obed-Edom, y Dios lo ha bendecido. Todo lo que tiene, mi alma alaba a Dios. Es que cuando la presencia de Dios llega a casa, te conviertes en una luz, te conviertes en algo especial para la gente. Eres tierra deseable. Cuando la presencia de Dios está en una vida, hermano, esa vida se convierte en algo deseable, en algo trae esa vida, algo trae ese hombre, algo trae esa mujer, a ese joven trae una gracia que radia por dentro y por fuera. Es que la presencia de Dios, cuando llega y tú le preparas el lugar, esa presencia de Dios, hermano, va a hacer de la necesidad, aleluya, algo de bendición en el nombre de Jesús. Cuando te dan un diagnóstico y te dicen no vas a poder, mira, cuando te dan el diagnóstico no te vas a levantar, pero cuando tú dices la presencia de Dios está en mi vida, no es lo que dice la circunstancia, no es lo que dice el hombre, no es lo que dice la gente, no es lo que dice el mundo, es lo que Dios ha establecido que yo voy a hacer en Cristo Jesús. Dale la gloria al Señor, dale un aplauso al Rey de Reyes, a su nombre. Wow. Cuando la presencia de Dios llega a casa de Obed-Edom, yo me imagino que Obed-Edom hizo una adoración, un altar. Ya tenía un lugar establecido, hermano Rubén.
Cuando casa de Obed-Edom no dijo así: ¿por qué la trajeron? No me avisaron, me hubiera yo preparado. No, Obed-Edom la recibió con alegría y dijo: hey, esa presencia, esa arca, aquí cabe, ahí le hizo espacio. Hermano, hazle espacio a la presencia de Dios en tu casa. Váyase a la casa y diga: oh, presencia, aquí en mi recámara yo te quiero. Váyase a la cocina y dígale: presencia, aquí te quiero. Y váyase a la sala: presencia, aquí te quiero. Y toque su cartera y dile: presencia, aquí te quiero. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, de aún de la nada, Dios convierte algo. Y cuando hay muerte, el Señor da vida. Mi alma alaba a Dios. ¿Cuántos quieren presencia? ¿Cuántos están listos para un milagro? Para la manifestación de la presencia. A veces la manifestación de la presencia de Dios va a llegar en un de repente, sin avisarnos. De repente la nube cae aquí en esta iglesia y Dios no te dice nada. Y de repente viene y cae la nube. Yo venía el martes sin fuerzas y yo dije: no voy a gritar tanto el martes, no voy a orar tanto. Hoy martes, dije yo, me levanté. Mi esposa por poco tampoco viene, porque se sentía bien cansada. El hermano Rubén me dijo: nosotros estábamos a punto de llamarlo, pastor, para decirle que no íbamos porque estábamos muy cansados, pero nos levantamos en el nombre de Jesús y dijimos: vamos a llegar. Aquí hay gente que llega sucio del trabajo, pero llega a orar. Wow. Otro hubiese dicho: ¿sabes qué? No puedo ir así. Es que Dios es que Dios no te ve la ropa, ve tu corazón. Y yo dije: hoy no voy a gritar tanto. Y que se mete papá aquí. Es que no es tuya la iglesia. Es que el micrófono no es tuyo. Es que yo tengo control. Y aquí cayó fuego. Aquí, Dios mío, cayó milagros tras milagros están sucediendo. Porque cuando Dios encuentra un corazón que ama la presencia, no importa. Si no puedo correr, voy a caminar. Si no puedo caminar, voy a gatear. Y si no puedo gatear, me voy a arrastrar. Pero yo voy a llegar ante la presencia de Dios. Bendijo todo lo que tenía la presencia, la arca del pacto, todo lo que tenía. ¿Cuántos quieren que la presencia bendiga todo lo que ustedes tienen? Que Dios bendiga su carro, que Dios bendiga su finanza, que Dios bendiga ese cheque, que Dios bendiga a sus hijos, que Dios bendiga su matrimonio, que Dios bendiga su alacena, donde aguardan la comida. Hasta ahí yo quiero la presencia de Dios. En todo yo quiero la presencia de Dios. Aún en una cora quiero la presencia de Dios. Aún en un pensamiento lindo que diga: Dios va a hacer algo grande. ¿Cuántos están esperando la manifestación de la presencia? Cuando llegó el arca del pacto a casa de Obed-Edom, hubo manifestación de presencia. Y cuando la esencia de la presencia de Dios llega a un hogar, hay una manifestación gloriosa. Dice que llegó a casa de Obed-Edom y de repente cuando llega el arca en casa de Obed-Edom, luego, hermano, luego, no solamente bendijo a Obed, no solamente bendijo dentro de su casa, no. Dice la Biblia que hubo una bendición total, que la familia de Obed-Edom fue bendecida a tal grado que no solamente la bendición quedó en lo interior, ahí adentro, donde estaba la presencia, sino que la bendición llegó y por fuera. Y de repente todos miraron y dijeron: wow, en realidad la presencia de Dios está en casa. Mire, dice que fue dado aviso a David: David, rey, Dios ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene. Y dijeron ellos: a causa del arca del pacto. ¿Por qué? ¿Por qué fue dado aviso? Ahí me puse a pensar yo. ¿Por qué no fue dado aviso a David? Porque mi alma alaba a Dios. Cuando llegó el arca del pacto a casa de Obed-Edom, mucha gente que venía con David se quedó a distancia, escondidos y mirando, observadores, mirando a ver a qué hora Obed moría y a ver cuándo los hijos de Obed morían, para darle aviso a David. Todos se quedaron a distancia, no se fueron a casa de Obed-Edom, porque ellos sabían que había entrado en casa de Obed, que era la presencia.
Y alrededor se quedaron todos los chismosos a ver qué iba a pasar con Obed. No tanto con el arca, porque ya sabían que el arca estaba en casa de Obed-Edom, que la presencia no fue tanto que estaban ahí mirándolo para cuidarlo. No. Era que estaban esperando el momento que Obed muriera para darle aviso a David. Pero ellos se llevaron una sorpresa, porque hay mucha gente que te está esperando que te mueras. Hay mucha gente que te está esperando que te salgas de la iglesia. Hay mucha gente que te está esperando que ya no sigas adorando. Hay gente que te está esperando, aleluya, que te enfermes. Hay gente que te está viendo a ver hasta dónde vas a llegar. Tú y yo vamos al cielo y nuestro destino es el cielo. Nuestra morada terrenal no es aquí, está en el cielo. Hay muchos mirones alrededor tuyo que te están mirando a ver hasta dónde tienes fe. Hay muchos mirones que te están diciendo: él no se va a levantar, ella no se va a levantar. Hay muchos que te están mirando y te están diciendo: ellos van a fracasar. Ya me lo verás. ¿Cuánta gente está alrededor para que este lugar ya no siga adelante? ¿Cuántos están alrededor mirando a ver hasta dónde vamos a llegar? Yo quiero esencia, yo quiero esencia, yo quiero esencia, yo quiero esencia. Cuando la esencia de la presencia de Dios está en tu vida, vamos a llegar muy lejos. Hay muchos que están esperando tu fracaso. Hay muchos que están esperando que se cierre la puerta que es tuya. Hay muchos que están viendo a ver hasta cuándo Dios te va a cerrar la puerta. Mi alma alaba a Dios. Pero es que ellos no tienen esencia. Tú tienes esencia. Levanta tus manos, aquellos que quieren esencia de presencia. Oh, mi alma te alaba. Es que ellos no miran la esencia que hay en ti, porque es espiritual. Es que la presencia es sobrenatural. No se ve. El enemigo no ve esencia. No ve presencia. ¿Sabe hasta cuándo ve el enemigo presencia y esencia? Cuando todo lo que tú tienes es multiplicado. Cuando todo lo que tienes comienza a hacer algo lindo el Señor. Y comienza a decir: ya miraste. Y se codean. Ya miraste que lo estábamos esperando que se cayera y que se quedara tirado. Hay mucha gente que te ha mirado en el suelo y no te ha levantado. Y está solamente a la expectativa. A ver hasta cuándo. El hombre paralítico que estaba. Ahora sí entro a San Juan 5. El hombre paralítico que estaba en el estanque. Dice que yacía ahí. Hacía muchos años. Jesús llegó al estanque de Betesda y olía a muerte. Olía a enfermedad. Lo que había ahí en la atmósfera se olía a una peste, se olía a enfermo. Y cuando Jesús llegó cerca del estanque, dice que se acercó a un hombre. Y cuando se acercó a un hombre, dice que Jesús supo cuántos tiempos llevaba en ese lugar. Porque aunque la palabra no está en tu boca, el Señor ya sabe lo que tú necesitas de Él. Cuando Jesús llega, cuando la presencia de Dios llega a una vida, algo sucede. Cuando Jesús miró que llevaba mucho tiempo, al instante que cuando Jesús lo mira y lo observa, Jesús miró la pasión de ese hombre por ser sanado. Cuando Jesús miró solamente a ese hombre paralítico, Jesús miró la pasión y el deseo de ese hombre. Cuando Jesús miró a ese hombre, Jesús miró los días que él se arrastraba para llegar. Porque de tiempo en tiempo en ese estanque, dice que alrededor de ese estanque había una multitud de enfermos. Y de repente dice la Biblia que de vez en cuando dice que descendía un ángel a ese estanque y movía las aguas. Y el primero que entrara al estanque en el movimiento del agua por el ángel era sano. Y de repente dice la Biblia que Jesús comienza a hablar con ese hombre paralítico. ¿Quieres ser sano? Oyes, tenía 38 años en ese lugar. Y luego que tú le preguntes si quería ser sano, ¿por qué Jesús le hizo esa pregunta? ¿Quieres ser sano? Jesús le dice al paralítico. ¿Sabe por qué Jesús platicó con el paralítico? Jesús sabía que él llevaba mucho tiempo en esa condición. Pero Jesús hace una confesión y dice: ¿quieres ser sano? Entonces el paralítico tuvo que confesar el tiempo que llevaba ahí.
El paralítico tuvo que confesar: sí, yo quiero ser sano, pero cuando yo tengo muchos años aquí esperando el movimiento del agua, yo tengo muchos años que no voy a mi casa, pero me he quedado cerca del estanque. Pero cuando viene el ángel, yo estoy de repente, cuando de repente viene el ángel no avisaba cuando iba a mover el agua. El ángel dice que descendía de tiempo en tiempo. Esos son los de repentes de Dios, que no te avisa. Por eso tienes que estar preparado para ver el movimiento del Espíritu. Es que cuando yo estoy cerca del estanque, yo estoy paralítico. Y cuando se mueve el estanque, si no me ve, párese allá atrás, porque aquí voy a hacer un drama. Cuando yo estoy pendiente al estanque, por eso Jesús fue a hablar con ese paralítico. ¿Sabe por qué? Porque ese paralítico tenía deseo de ser sanado. Tenía una pasión de ser sanado. Quizás a ese paralítico muchas veces la familia fue a buscarlo para llevarlo a su casa y dijo: hey, hombre, olvídate de tu milagro, vamos a la casa. El paralítico dijo: no, yo voy a ser sano. Yo voy a tocar el agua cuando el ángel lo mueva. Y dice la Biblia que cuando el ángel movía, el paralítico se quedaba viendo al agua. Y dice que el paralítico se arrastraba. Y cuando llegaba al agua, otro ya había descendido al estanque y había sido sano. Y cuando tocaba el agua, el paralítico no era sano, porque otro le ganaba. Y otra vez el paralítico se regresaba a su lugar y no dejaba su lugar. Y cuando de repente pasaba 1 año, 2 años, 3 años, y de repente se movía el agua, de repente el paralítico se subía nuevamente al estanque. Y cuando llegaba, no era sano, porque otro lo ganaba y regresaba a su lugar y no lo dejaba. Y es ahí cuando Jesús llegó y dijo: yo he visto tu esfuerzo. En la palabra que Jesús dijo: ¿quieres ser sano? En otras palabras, Jesús le dijo: yo he visto tu esfuerzo desde muchos años. He visto la pasión y las ganas que has tenido por sanar. No has dejado el lugar. Has creído que ibas a ser sano y nadie te llevaba, pero la presencia ha llegado a tu vida. Toma tu lecho, levántate y camina. Un lecho, vamos a hacer un lecho. Este es el lecho. El paralítico estaba en su lecho. Ese lecho representaba descanso para él, en la espera para ser sano. ¿Lo entiendes, sí o no? El lecho para el paralítico le decía que ese era su lugar. El lecho representaba que ese lugar le pertenecía al paralítico, que esa posición era del paralítico, ese lugar era del paralítico. Y cuando dice que el ángel movía el agua, todos tenían que estar atentos al movimiento del agua. No podía haber descuido en el estanque, porque todos los que estaban allí querían ser sanos. Hermano, hay que estar pendiente al movimiento del agua, porque cuando el Señor venga no va a avisar, va a sonar una trompeta, y la trompeta tiene que estar listo. Mi alma alaba a Dios, a su nombre. Y cuando el agua se movía, el paralítico corría hacia el estanque y no podía nadie. Oh, y cuando tocaba el agua, ¿cuántos zambullones se dio ese paralítico durante tantos años? Y no tenía el tiempo para ir a su casa a secarse. ¿Cuántos zambullones se dio ese paralítico para ser sano y no pudo sanar? Porque otro llegó primeramente y regresaba mojado, regresaba a su lecho. Regresaba a su lecho. Y cuando Jesús lo vio, Jesús supo que ese paralítico llevaba muchos años. Y Jesús le dice: levántate. No va a ser necesario que tú entres al agua, porque la fuente de vida está hablando contigo. Toma tu lecho. Fíjese cómo le dijo Jesús. Lo primero que le ordenó Jesús: toma tu lecho. Pero ¿cómo lo voy a tomar?
si estoy paralítico? Porque es que Jesús, ay Dios mío, es que Dios actúa de la manera que nosotros no entendemos. Dijo Jesús, toma tu lecho. Era una acción de fe que Dios le estaba diciendo al paralítico. Toma tu lecho. Y de repente el paralítico se olvidó que estaba paralítico. ¿Por qué? Porque se estaba concentrando en la voz de Jesús. Toma tu lecho. Y él se olvidó que estaba paralítico. Y de repente el paralítico tomó su lecho. Toma tu lecho. Anda y vete a tu casa. No regreses más. ¿Por qué Jesús le ordenó que tomara su lecho? El paralítico recogió todo, miró, vete y toma tu lecho. Y el paralítico se fue caminando. Miraba el lecho y decía, alguien me sanó. Alguien me sanó. Alguien me sanó. Y cuando llevaba el lecho, todos los mirones decían, ¿y no es ese que estaba allá acostado hace muchos años? Ese que lleva su lecho no es el paralítico. Ahora sí salieron los religiosos a decirle al paralítico, ¿quién te sanó? ¿Quién te dijo? ¿Por qué te levantaste y es día de reposo? No tenías derecho de levantarte en el día de reposo. No tenías derecho de ser sano en el día de reposo. El paralítico dijo, no importa si no es día. El que estaba hablando conmigo, yo creo que es Jehová de los ejércitos. Porque hay gente que no te va a ayudar y no te va a acarrear ningún beneficio ante la presencia de Dios. Hay gente que no te va a traer ningún beneficio, al contrario, lo que van a querer es alejarte de la esencia. Mi alma alaba a Dios, pero tú toma tu lecho y dices, no importa si me juzgan, no importa si alguien no quiere, no importa si alguien no me entiende, yo voy a tomar mi lecho y voy a caminar, porque ese lecho me da a entender que Dios de los ejércitos, que Jesucristo todavía vive y todavía me levanto en el nombre de Jesús. Nunca tuvieron nunca tuvieron el tiempo para ir a acercarse al paralítico y dejarle una torta por lo menos. Pero cuando lo vieron de pie, entonces comenzaron a decirles, ¿por qué te levantaste? Hay enemigos que le da coraje que tú adores. Que los viles están por encima. Mi alma alaba a Dios. Yo tengo necesidad, pero el que lo sabe todo se llama Jehová de los ejércitos. Y Dios me va a sacar de mi necesidad, porque en mi lecho es que me mantiene de pie. Porque el que se encontró conmigo se llama Jesús de Nazaret. Y me dijo que me va a tener de pie. Y me dijo que me va a ayudar. Y me dijo que yo me levantara. Y me dijo que yo iba a caminar. Y si Él ordenó que caminara, yo voy a caminar. Porque yo voy a tener el hecho. Porque aquí hay una revelación tremenda. Mientras otros no te ayuden a caminar al estanque, Jesús vendrá y te levantará. Y ellos se quedarán con la boca abierta. Ellos nunca tuvieron la esencia de venir y decir, ¿quieres ayuda a llevarte? Pero cuando lo vieron de pie, luego dijeron, no está bien que tú te hayas levantado de esa cama. No está bien que tú te estés de pie. Y se retorcían los religiosos y decían, ¿por qué se levantó? ¿Por qué se tuvo que levantar? ¿Por qué se levantó? Hay gente que te va a tener coraje. Hay demonios que no le va a gustar la esencia que tú traes, porque es la presencia de Dios. Hay gente que, oh mía, ¿cuántos están hoy? ¿Cuántos están? Porque aquí hay algo, todavía no termino, porque quiero llegar al punto principal. Cuando Jesús llegó al estanque, olía a muerte, a enfermos. Pero cuando Jesús se acerca al paralítico, trajo sanidad y trajo salud. Cuando el movimiento viene, el ángel mueve el agua, otro me gana primero que yo y entra al estanque.
y me regreso a mi lecho. Ese lecho para el paralítico era tan importante porque ese lecho le separaba su lugar para recibir su milagro. Ese lecho le separaba el lugar para que el paralítico fuera sano. Y cuando Jesús le dijo, toma tu lecho, no le dijo Jesús, levántate y anda. Porque Jesús le pudo haber dicho, deja ahí tu lecho tirado para otro. Mejor vente y levántate tú. Pero aquí hay algo importante. Jesús dijo, toma tu lecho, toma lo que es tuyo. Eso es tuyo. Eso representa lo que es tuyo. Por muchos años lo tienes. Toma tu lecho, camina y vete a tu casa. ¿Por qué Jesús le ordenó que llevara su lecho? Porque pudo haber entrado en la mente del paralítico un día, yo quiero regresar al lugar donde yo estuve. Cuando Jesús le dijo, toma tu lecho, en otras palabras, vas a tomar vas a tomar ese lecho para nunca más regresar al lugar de la condición donde tú estuviste. No puedes regresar a la condición donde tú estuviste. Toma tu lecho y camina. Y vas a caminar con ese lecho a donde quiera que vayas. Y ese lecho te va a decir que ya no vas a regresar a la misma condición, que el que se encontró contigo se llama Jehová de los ejércitos. Nunca más, en otras palabras, cuando tú tomes tu lecho, no va a entrar ningún sentimiento de tristeza para volver a desear el lugar donde tú estuviste. Cuando tú veas tu lecho, te va a decir ese lecho, el Señor te dio una oportunidad más y vas a caminar dentro del propósito, dentro del destino. Como decía Abisaí, es para caminar dentro del propósito de Dios. Camina sobre el propósito. Ese lecho te está diciendo, Dios tiene un propósito por el cual te ha separado para este tiempo. ¿Cuántos quieren presencia de Dios? Ponte de pie.